Jesucristo les bendiga. Hoy nuevamente compartimos la palabra del Señor. Hoy sábado nos toca la iglesia virtual de parte de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo me dio una palabra específica para compartirles de parte de Él. El tema se titula Pasión por el Espíritu Santo. Hoy en día nos damos cuenta alrededor del mundo que hay pasión por el mundo, pasión por otras cosas seculares, pero hoy en día incluso la iglesia de Jesucristo se ha olvidado de la pasión del Espíritu Santo, ser apasionados por el Espíritu Santo, amar, adorar y glorificar el Espíritu Santo. Hoy el tema de hoy se titula Pasión por el Espíritu Santo. Hoy tenemos que empezar a activar nuestra alma, nuestro corazón para adorar, para tener esa pasión por el Espíritu Santo, por su presencia, por su amor, por su conexión. Todo ello tenemos que empezar a activar esa pasión hacia el Espíritu Santo. Nos damos cuenta quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de la deidad de Cristo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es el que hace milagros, sanidades, liberaciones. Hoy en día es el que está activo como tal, como Dios, como consolador. ¿Por qué? Porque el eterno Dios, nos damos cuenta que en la palabra del Señor Jesucristo, antes de descender hacia el Padre, Él dijo: yo me voy, pero les dejo un consolador, un Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Hoy nos damos cuenta que se está perdiendo la pasión por el Espíritu Santo. Se está perdiendo esa pasión por el Espíritu Santo. Hoy nos damos cuenta que las ataduras de la carne, el pecado, el mundo secular, de que Satanás está contaminando, está haciendo y provocando que estén perdiendo la pasión por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me daba esta palabra acerca de la pasión por el Espíritu Santo, yo me llenaba de su presencia. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo necesita por ejemplo, el Espíritu Santo tiene que habitar en nosotros y manifestarse con su gloria. Nosotros tiene que ser una pasión por el Espíritu Santo, una necesidad a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma. Así como constantemente comemos comida secular, agua constantemente, el eterno Dios, el Espíritu Santo tiene que estar en nuestra alma, en nuestro corazón constantemente, tener una conexión con Él y volvernos unos apasionados por el amor del Espíritu Santo, unos apasionados por el Espíritu Santo. Recuerden que sábados y martes es iglesia virtual para que se comparte palabra del Señor, oración, reflexiones, pero también palabra del Señor. Hoy el eterno Dios me dio un tema y se titula Apasionados, pasión por el Espíritu Santo. Tiene que volver esa pasión por el Espíritu Santo. Tal vez hoy tú eres cristiano y te alejaste de Dios y ya no eres apasionado por el Espíritu Santo. Tal vez tú no conoces de Dios y tienes que venir a conocer al Espíritu Santo y ser apasionados de Él. Porque debemos de entender que el Espíritu Santo es nuestro todo. El Espíritu Santo es nuestra pasión, nuestro guía. Por ejemplo, hay un pasaje en Juan capítulo 14, 26 y dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas, he estado con vosotros, hablando de Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesucristo compartió la palabra del Señor, compartió su palabra, compartió esa pasión por el Espíritu Santo, compartió la palabra a nivel de cualquier tipo de ministerio. Él puso en la tierra su poder, su gloria se manifestó hace más de 2000 años. Vino Jesucristo a compartir la palabra del Señor. Pero Él nos dice: y el Padre enviará al Espíritu Santo, al Consolador. Aquí está hablando que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas.
Hoy en día muchas veces caminamos conforme la carne, caminamos conforme el mundo, caminamos conforme las circunstancias de la oscuridad de Satanás. Pero nos hemos olvidado tener esa pasión por el Espíritu Santo. Nos hemos olvidado de tener esa pasión por el Espíritu Santo. Cuando nosotros volvemos a ser apasionados por el Espíritu Santo, a vivir en santidad y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, nos va a ir en la vida bien. Porque aquí dice que el Espíritu Santo es consolador. Principalmente es consolador. Pero también Él nos consuela en las tormentas, Él nos consuela en los desiertos, ese consuelo hermoso que tiene el Espíritu Santo es único y no hay otro. Pero también dice en el versículo 26, dice que Él nos guiará a toda, dice, vuelvo a repetir el pasaje. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es el que se mueve hoy. El Espíritu Santo es el que da palabra profética. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas que Jesucristo dejó establecido en su palabra. Si su palabra habla de mandamientos, el Espíritu Santo nos guía a los mandamientos. Si su palabra habla de amor, el Espíritu Santo nos guía al amor, a la esencia de Dios mismo. El Espíritu Santo nos enseña las cosas en esta tierra. Es muy importante que tengamos al Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro corazón como Señor y Salvador. Cuando nosotros nacemos de nuevo, venimos a la presencia de Cristo, nos arrepentimos de todo error y pecado, nacemos de nuevo, vivimos en santidad y seguimos la dirección del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Va a ser algo hermoso. Tal vez hoy estés pasando tormenta, desierto, enfermedad o alguna circunstancia que te agobia, que te está oprimiendo. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo, si esa pasión regresa hacia nosotros, porque esa pasión muchas veces se aleja por las tormentas, por los desiertos, se desaniman, no se mueven conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos está inquietando hoy. Nos está llamando a ser apasionados por Él. El Espíritu Santo nos está guiando, nos está diciendo que debemos ser apasionados por el Espíritu Santo. Hoy en día está bien tocar al Padre, está bien hablar de Jesucristo, está bien porque es parte del ministerio, es parte de la palabra del Señor, es parte de hacer lo correcto. Pero pocos se han convertido de compartir del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que habita en nosotros, es el que se mueve ahora para sanidad, para liberación, para profecía, se mueve aquí en esta tierra. Para guiarnos a toda verdad, guiarnos hacia el Padre, guiarnos hacia Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es muy importante hoy en nuestra vida. Es muy importante. Tenemos que empezar a buscar al Espíritu Santo. Tenemos que ser apasionados por el Espíritu Santo. Tenemos que amar a nuestro amigo, a nuestro todo, que es el Espíritu Santo. Ser apasionados por Él, por su presencia, por su consuelo, por su dirección. No debemos de perder esa pasión por el Espíritu Santo. Si tú conoces de Cristo, eres siervo, sierva de Dios, tiene una congregación, todo eso, apasionense más por el Espíritu Santo. Pero si tú no conoces de Cristo, ven, nace de nuevo y empieza a apasionarte por ese Espíritu Santo que nos guía, que nos llena, que nos consuela, que nos edifica, que nos exhorta, que nos guía a toda verdad. O sea, a Jesucristo, hacia el Padre. Por eso cuando dice aquí en Juan capítulo 14, versículo 25 al 26, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo predicó, lo que Jesucristo enseñó y dejó escrito en su palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar a su palabra, nos va a guiar a lo que Jesucristo dice. Hoy en día muchas veces las personas no creen en lo profético, no creen en las enseñanzas proféticas, no creen en la palabra. Pero nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y nos guía a toda verdad, nos está dirigiendo a la palabra, nos está dirigiendo a Cristo, nos está dirigiendo al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con esa inquietud de nuestra alma, nuestro corazón para compartir de Cristo, pero ser apasionados por Él.
Esa pasión tiene que volver a nuestro corazón. Esa pasión tiene que volver a nuestro espíritu. Tener una conexión con el Espíritu Santo. Hace unos meses atrás, aproximadamente unos 5 o 6 meses, en este año 2025, el Espíritu Santo me dio una palabra profética y era que tenemos que tener conexión con el Espíritu Santo, ser apasionados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da consolación, nos da victoria. El Espíritu Santo es el que nos llena, nos consuela en momentos de tormentas y desiertos, y nos enseña todas las cosas que Jesucristo dejó en su palabra. Nos enseña a que hay mandamientos, que hay una ordenanza en la palabra, que hay mandatos de predicar a toda criatura el Evangelio de Jesucristo. Hay otro pasaje en Juan capítulo 16, versículo 13, y dice: y le llevaron, Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío y lo hará saber. Aquí está hablando de la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí nos está hablando algo muy importante, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Aquí vamos a ver varios puntos que tenemos que tomar en cuenta y ponerlos en práctica en nuestra vida y tenerlos en nuestro corazón, en tu alma. Punto uno es dirección del Espíritu Santo. Hoy tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Para que esa pasión crezca hacia el Espíritu Santo, tenemos que ser guiados por Él. Porque tener a Cristo en nuestro corazón nos llena de amor, de pasión por el Espíritu Santo. Tener a Cristo, tener la salvación, la vida eterna, ese perdón de pecados, nos guía al Espíritu Santo, nos guía a tener una pasión por Él. La pasión por el Espíritu Santo tiene que activarse con hambre y sed de su palabra, de su presencia, de su guía, de su consuelo. Porque nos damos cuenta que aquí el Espíritu Santo nos habla. El primer punto es que tiene que ser nuestro guía hoy. Satanás no es tu guía. El mundo no es tu guía. Una persona no es tu guía. El Espíritu Santo debe de ser tu guía. El que camina, el que te dirige en todo momento, el que te direcciona, el que te alinea, el que te forma, es el Espíritu Santo. Nosotros como siervos de Dios somos instrumentos de parte del Espíritu Santo, pero nosotros somos instrumentos solamente. Pero nuestro guía y nuestro todo debe de ser el Espíritu Santo. Es el que nos guía a la verdad, es el que nos guía a lo correcto, a tomar buenas decisiones, a guiarnos conforme a su palabra, a su Espíritu Santo. El tema de hoy se titula La pasión por el Espíritu Santo. Tiene que volver esa pasión por el Espíritu Santo. Tu corazón, tu alma tiene que ser un apasionado por el Espíritu Santo. Tiene que amarle, glorificarle, adorarle, estar teniendo conexión con Él constantemente, en la oración, en la congregación, en la alabanza, en la adoración, en tu casa, en todo tiempo. Tienes que tener conexión con el Espíritu Santo. Esa pasión tiene que volver hoy. El primer punto es: debe de ser guía a tu Espíritu Santo. Debe de ser tu guía el Espíritu Santo. El segundo punto es consolador. Juan 14 y Juan 16 nos habla de la pasión y de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser tu guía. No hay otro guía más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía hoy. Es el primer punto, ser guiados por el Espíritu Santo. No importa el error, el pecado que hayas cometido en el pasado, hoy es el presente. Arrepentimiento, santidad, conversión y santidad es lo que tiene que habitar en nuestro corazón, en tu alma, constantemente. Y ser guiados por el Espíritu Santo es lo correcto. Es lo único que nos va a guiar a toda verdad, al perdón, a la salvación. Se llama Espíritu Santo y se llama santidad. Amén. El segundo punto es consolador. Aquí en Juan capítulo 16 versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí habla acerca de la guía. El primer punto, que es nuestra guía al Espíritu Santo. Pero Juan capítulo 14
versículo 26 nos dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador. Juan 14, 26 habla de consolación, habla del Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, el que te consuela en las tormentas, el que te consuela en el desierto, en la tormenta, en la enfermedad, en la dificultad. El Consolador viene y te abraza y te ayuda, te fortalece y te guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo te consuela en la tormenta, en el dolor, en la enfermedad, porque es el único que consuela, que edifica, que nos ayuda, que nos fortalece. Ese es el Espíritu Santo, el Todopoderoso. No solo es guía, también es consolador. El Espíritu Santo nos consuela hoy. El Espíritu Santo nos consuela porque es consolador. Nos guía a toda verdad, pero también nos consuela en medio de la tormenta, en medio del desierto. Y también nos da victoria en medio de la tormenta. El tercer punto es libertador, salvación. Tener al Espíritu Santo nos trae salvación. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos la salvación, el perdón, pero el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y nos llena, nos bautiza en el Espíritu Santo y nos llena de su amor, de su presencia, pero también de la salvación. En el libro de los Hechos nos habla que muchos de los que recibieron el mensaje de los apóstoles se bautizaron. Pero más adelante en el capítulo de los Hechos también nos marca que muchos de ellos no habían recibido Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les dice: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Bueno, dice: es que yo fui bautizado en el bautismo de Juan. Dice: pero no conozco a Espíritu Santo. No había gente apasionada, no había gente ahí que tenía la pasión por el Espíritu Santo. Solo se habían arrepentido, solamente se habían bautizado, pero se les olvidó ser bautizados llenos del Espíritu Santo. Hoy es necesario ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de ese Espíritu Santo, y recibiremos salvación. Y para mantener esa salvación tenemos la santidad. Amén. Segunda de Corintios 3:17 nos habla acerca de la pasión del Espíritu Santo. Tener pasión por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, versículo 17. Ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El tercer punto es libertad. Cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento para recibirle como Salvador, el Espíritu Santo nos trae libertad. Se manifiesta el Espíritu Santo y nos trae libertad, liberación del pecado, liberación del fuego eterno, liberación, libertad. Porque dice aquí, 2 de Corintios 3, versículo: y ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando tu Espíritu Santo habita en tu corazón, en tu alma, cuando el Espíritu Santo es manifestado en tu vida, hay libertad. Ya no hay opresión del diablo. Esa enfermedad se tiene que ir, ese dolor se tiene que ir, porque el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti, y cuando el Espíritu Santo está en ti, hay libertad. Entonces, el primer punto dijimos que el Espíritu Santo tiene que ser tu guía. Amén. El segundo punto tiene que ser tu consolador. El tercer punto tiene que ser tu libertador. Hoy tu libertador se llama Espíritu Santo. Tu libertador se llama Espíritu Santo. Si hoy estás en opresión, estás en enfermedad, en circunstancias difíciles, el Espíritu Santo trae libertad a tu corazón, trae libertad a tu alma. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Habla igual de paternidad. El Espíritu Santo dice aquí en su palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy nos damos cuenta
1, tiene que ser nuestro guía el Espíritu Santo. 2, ser consolador en nuestra vida, nuestro consolador. 3, nuestro libertador. Pero también el 4 punto es que Dios nos muestra su amor, su paternidad, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. El 4 punto es que el Espíritu Santo debe de ser tu guía. El primer punto. El segundo punto debe ser nuestro consolador. El tercer punto tiene que ser nuestro libertador y salvador, el Espíritu Santo. Amén. 26 de Romanos, versículo 27. Romanos 16. Dice, pero ha sido manifestado ahora, ya que mediante las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para obediencia de la fe al único Dios que sabio se gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí habla de la gloria de Jesucristo, que Dios es nuestro todo, que el eterno Dios nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo tiene que hoy estar en nosotros. Nosotros tenemos que apasionarnos por el Espíritu Santo. El tema de hoy se titula Pasión por el Espíritu Santo. Hoy tienes que volver a ser apasionado por Dios. Tienes que ser un apasionado por el Espíritu Santo. Tienes que cautivarte por el Espíritu Santo nuevamente. Ser apasionados por Él. Apasionate por el Espíritu Santo. Ámale, adórale, glorifícale, sírvele. Porque el Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro libertador. En Gálatas 5:23 nos habla acerca de un pasaje muy importante. En Gálatas 5:23 nos habla acerca de este tema. Recuerden que el Espíritu Santo, el primer punto es, debe de ser nuestro guía. Segundo, nuestro consolador. Tercero, nuestro libertador. Y cuarto, tiene que ser es muy importante ser apasionados por el Espíritu Santo. No debes perder esa pasión por el Espíritu Santo. Gálatas 5:23 nos habla. Dice, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 25, versículo 23 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, bondad y fidelidad. Entonces, tener al Espíritu Santo, ser apasionados, dice el 22 de Gálatas 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad y bondad y fidelidad. Tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, tener al Espíritu Santo en nuestra alma, que habite el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que entender que vamos a tener amor, vamos a tener paz, vamos a tener gozo. Pero también dice el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, vas a tener paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Entonces nos damos cuenta que aquí hay varios puntos. Vas a tener amor, vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener paciencia para esperar en la voluntad de Dios, y benignidad, bondad y fidelidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando habita en nosotros, cuando tenemos una pasión con Él, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no solo somos hijos, también nos estamos llenando de su amor, de su presencia, de su gozo, de su paz, que es impresionante tener eso.
Porque realmente hoy en día, en cada dificultad, en cada tormenta, necesitamos el gozo del Señor. Necesitamos la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. En este momento, el mundo entero está en oscuridad, en dificultad. Necesitan de la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que activar esa pasión por el Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a amar, a glorificar, a tener esa pasión por el Espíritu Santo, Él empieza a manifestar su amor, empieza a manifestar su consolación, empieza a manifestar su amor, su gozo y su paz en nuestra vida. Hoy en día queremos buscar la paz en el mundo, queremos buscar el consuelo en el mundo, y no es así. Jamás el mundo va a llenar ese vacío en tu corazón, en tu alma. Solamente el Espíritu Santo, solamente mi amado Espíritu Santo va a llenar ese vacío en tu corazón y en tu alma. No hay otra forma, no hay otra persona más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser nuestro todo. Hay otro pasaje ahí en mismo Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 17, y dice: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo el mundo o la ley. El Espíritu Santo debe de estar en nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que estar en nuestra alma. El Espíritu Santo tiene que habitar en nosotros. Este tema acerca de la pasión por el Espíritu Santo es muy extenso. Esta palabra es básica, es casi la introducción, lo que estamos dando ahora. Una enseñanza muy extensa de varios temas de la pasión por el Espíritu Santo. Hoy en día las personas, incluso la iglesia de Cristo, ha apagado ese fuego del Espíritu Santo por la incredulidad, por el pecado. Cuando dice aquí Gálatas 16 versículo 17 que no debemos ser guiados por la carne, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque lo que está en contra del Espíritu Santo es la carne, el pecado. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Lo que nos separa de la presencia del Espíritu Santo es pecado. Hoy el Espíritu Santo quiere que vengamos al arrepentimiento, a nacer de nuevo. Porque si nosotros nos purificamos con la sangre preciosa de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo, nos vamos a apasionar más por el Espíritu Santo, porque habla de fidelidad. Mientras más santidad tengas en tu vida, mientras más pasión tengas por el Espíritu Santo, más revelación, más dirección por el Espíritu Santo, más sanidad, más paz, más amor recibirás. Porque mientras más cerca estamos del Espíritu Santo, más cuidado nos va a tener el Espíritu Santo. Hoy mucha gente piensa que andar en pecado, incluso muchas veces tan misericordioso es el eterno Dios, que aún en el mundo Él nos cuida, nos guarda, nos bendice. Pero se olvidan de algo muy importante. Es necesario venir a la pasión del Espíritu Santo. Es necesario venir y ser apasionados por el Espíritu Santo. Ya no es tiempo de andar en el mundo, en el pecado. Es tiempo de venir a adorar y glorificar al Espíritu Santo. Nos damos cuenta que los tiempos se están acelerando. Los días se están acortando. Los meses se están acortando. Porque así lo dice la palabra. Y en los tiempos, en la temporada nueva que viene, los días se acortarán. Y hoy en día nos damos cuenta en el reloj, nos damos cuenta en los días, y se están acortando. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo lo que quiere es aceleración, predicar de Cristo, la aceleración de proclamar de Cristo. El Espíritu Santo está acelerando el Evangelio de Cristo, está acelerando todo su presencia. ¿Para qué? Para que la gente venga al arrepentimiento, para que la gente tenga esa bendición, esa oportunidad de venir a Cristo y recibirle y nacer de nuevo, vivir en santidad y hacer lo correcto. Es tiempo de venir a la presencia de Dios. Es tiempo de venir a la presencia de Cristo. Hay un pasaje
Hay un pasaje en el capítulo de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 5, versículo nos habla acerca todo este pasaje de deberes hacia los demás, del prójimo. Pero también nos habla el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también es nuestro intercesor, Jesucristo, pero también el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, Jesucristo es nuestro abogado, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Cada mañana, cada noche, madrugada, cada instante, el Espíritu Santo nos intercede por nosotros. Cuando nosotros fallamos, cometemos errores y pecamos delante de los ojos de Dios, el Espíritu Santo va con Jesucristo e intercede por nosotros, y Jesucristo aboga hacia el Padre y nos perdona. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, como dice Proverbios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos da, y Él tiene misericordia con nosotros. El primer punto dijimos, guiados por el Espíritu Santo. 2, Él debe ser nuestro consolador. 1, debe ser nuestro guía, el Espíritu Santo. 3, debe ser nuestro libertador y nuestro salvador. 4, es nuestro intercede por las personas o por nosotros. Y 5, nos acompaña, Él es nuestro amigo. Él nos acompaña en las tormentas, nos acompaña en el matrimonio, nos acompaña en la familia, nos acompaña en la congregación, nos acompaña donde hay un corazón dispuesto, nos acompaña donde le adoramos, nos acompaña donde hay esa adoración, esa pasión por Él. Porque el Espíritu Santo es omnipresente, Él está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Se manifiesta donde hay un corazón dispuesto a adorarle, apasionado por Él. Donde hay un corazón hambriento y sediento de su presencia. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Amén. Esta enseñanza fue corta. Más adelante anunciaremos el segundo tema acerca de la pasión por el Espíritu Santo. Es muy extenso hablar acerca del Espíritu Santo. Es muy extenso hablar de Él. Hoy una enseñanza básica de unos minutos. Espero que sea edificación para su alma, su corazón. Pero la palabra específica para ustedes, el mensaje de hoy de parte del Espíritu Santo es pasión por el Espíritu Santo. Tienes que apasionarte por el Espíritu Santo. Tienes que apasionarte por Él, para que Él te guíe a toda verdad, para que Él sea tu consolador, tu salvador, tu guía, tu sanador, tu intercesor. Tienes que tener pasión por Él. Amén. Que Dios les bendiga, y recuerden, sábados y martes, iglesia virtual, compartimos la palabra del Señor. Quisiéramos tener más tiempo para enseñarles más. Pueden añadirse también al discipulado profético y evangelístico. También pueden añadirse a los devocionales de lunes a viernes, sábados y martes, la iglesia virtual. Todos los días hay actividad. Estamos para servir humildemente de corazón, de parte del Espíritu Santo. Todos son bienvenidos. Si no tienen lugar donde congregarse, son bienvenidos. Recibirán palabra de parte del Espíritu Santo. También pueden mandar su petición de oración para orar por ustedes al WhatsApp, para orar por ustedes por sanidad, liberación, milagros, señales, prodigios de parte del Espíritu Santo, porque Él sigue haciendo milagros hoy. Amén. Que Dios les bendiga, y recuerden, el tema de hoy se tituló Pasión por el Espíritu Santo. Ya más adelante subiremos el segundo tema acerca de la pasión por el Espíritu Santo. Apasionate más por Él. Debe de ser tu amigo, debe ser tu Dios, debe ser tu consolador, tu guía. Debe ser el Espíritu Santo constantemente y todo el tiempo. Amén. Que Dios les bendiga, y recuerden, solamente el Espíritu Santo nos llena nuestro corazón, nuestro alma. Solamente el Espíritu Santo hoy. El Espíritu Santo es el que sana, el que liberta. El Espíritu Santo es el que da palabra profética. El Espíritu Santo nos guía a su palabra, a la palabra de Dios, a la verdad. Nos guía a toda verdad, a hacer lo correcto. El Espíritu Santo nos guía a todas las cosas que dejó establecido Cristo en su palabra. Amén. Que Dios les bendiga, y recuerden, sin Dios nada podemos hacer, pero con Dios somos más que vencedores. Y recuerden, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada y no tenemos nada, porque el Espíritu Santo es nuestro todo. Amén. Que Dios les bendiga, y recuerden que Jesucristo salva y liberta. Bendiciones, y recuerden, esta fue una breve enseñanza, casi la introducción. Me quedaron varios pasajes, varias enseñanzas.
sacaríamos mínimo otros 3 temas acerca de este tema de la pasión por el Espíritu Santo, pero espero que haya sido edificación, consolación y también exhortación la palabra del Señor hoy. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.